Hemos estado estudiando el tema el Pesaj del Eterno. Hoy vamos a continuar con el tema porque es importante conocer el origen, la raíz, para conocer en realidad qué significa Pesaj, qué es realmente la palabra, qué significa. Ahora vamos a continuar entonces con capítulo 11 del libro de Éxodo, versículo 1. Pues el Eterno había dicho a Mosé: aún traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto os dejará ir de aquí. Y cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí definitivamente. Habla ahora a oídos del pueblo, para que cada varón pida a su vecino y cada mujer a su vecina utensilios de plata y utensilios de oro, porque el Eterno había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. Y el mismo Mosé era muy estimado en la tierra de Egipto ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos del pueblo. Detengamos un momento. Tenemos entonces que nuestro Abba celestial había aplicado ya 9 plagas sobre Egipto, y fue suficiente para que los egipcios, es decir, el pueblo y también los siervos, comprendieran el mensaje del Abacados en la persona de Mosé y Aarón. A estas alturas, muchos egipcios, hombres y mujeres, habían creído al Todopoderoso, habían reconocido que verdaderamente Mosé y Aarón eran representantes del Todopoderoso, porque las obras, las señales, las maravillas, jamás habían visto algo así en tiempos pasados. Aún sus magos no habían podido sostenerse firmemente ante la obra del Todopoderoso. Faraón, que se consideraba como Dios, pero a estas alturas Faraón había quedado sumamente bajo. No había sido suficiente como para competir con nuestro Abba celestial. Por eso su nombre es El Shaddai, porque Él todo lo puede, porque Él todo lo hace, porque Él no se guía por ninguna instrucción humana, sino simplemente en su infinita sabiduría, en su ruaj que posee, se dirige a los egipcios y manifiesta sus obras. Hemos visto 9 plagas. Esto es más que suficiente entonces para entender de igual manera que el Todopoderoso es el que está haciendo la guerra, el que está controlando todas las cosas. Faraón no tenía más poder para tratar de imponer carga sobre los hijos de Israel. Aún trataba él de hacer algo, trataba él de no quedar bajo humillación ante los ojos de los egipcios. Por eso él resistía hasta en este momento. Trataba de que los egipcios
siguieran reconociéndolo, pero a estas alturas encontramos que los egipcios seguían a Mosé y a Aarón. No conocían al Todopoderoso, pero conocían a Mosé como Elohim. Así que Mosé seguía creciendo a la vista de todos los egipcios y lo reconocían. Y además de eso, a través del profeta Aarón, podían recibir la instrucción. Y de esta manera entonces vemos que llega el tiempo terminal determinado por el Abacados, de que es el momento en que los hijos de Israel saldrán de la esclavitud, saldrán de la cautividad, que habían estado sujetos durante largos años, desde que murió José, desde que vino un nuevo faraón, habían estado sujetos a humillación de esclavitud, a una opresión terrible. Y en este momento nuestro Abacados determina liberar a su pueblo, sacarlos con mano poderosa, con una victoria. Un pueblo entero, familias enteras. Ninguna plaga había tocado a las familias de los hijos de Israel. Por eso entonces los egipcios reconocían verdaderamente que Mosé representaba el Dios Todopoderoso y creían que era Elohim. Y se cumplía también el propósito de nuestro Abacados cuando le dice a Mosé: yo te mando que seas Elohim ante Faraón. De esta manera podemos ver las señales, los milagros multiplicándose en la tierra de los egipcios. Y ahora el Eterno había dado gracia a los hijos de Israel ante los ojos de los egipcios y egipcias, hombres y mujeres. Y en este momento vemos al Eterno a través de Mosé y dice: habla ahora a oídos del pueblo, para que cada varón pida a su vecino y cada mujer a su vecina utensilios de plata, utensilios de oro. Y lo que ellos pedían se les daba. Los egipcios con esplendidez servían a los hijos de Israel, cualquier cosa que pidieran. Y vemos ahora en el versículo 3: porque el Eterno había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios, y el mismo Mosé era muy estimado en la tierra de Egipto, ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos del pueblo. Ahora sigue diciendo el versículo 4: y añadió Mosé: así dice el Eterno, como a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Esta es la parte más culminante de la historia de la vida de los egipcios. Medianoche representa el sueño profundo cubierto a los ojos de los egipcios. Estaban totalmente rendidos del sueño. Nadie se daba cuenta hasta que empieza a escucharse alarma de una familia, de segunda familia, de 3 familias, 4 familias, 5 familias, y así todo lo que fue la tierra de los egipcios. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es esa alarma? El versículo 5 dice: y morirá
todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava tras las piedras de molino, y todo primogénito de los animales. Y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, como nunca hubo ni habrá jamás. Esto fue la parte final, la plaga número 10. El Eterno determinó que esta plaga sería suficiente para derrotar el pensamiento obstinado de Faraón, que había estado tratando de resistir durante buen tiempo. Y por culpa de él, los egipcios sufrían los embates, los estragos de las plagas. Y solamente porque Faraón se resistía, y porque Faraón solamente pensaba que él también era Dios. Los egipcios desde tiempo atrás habían entendido, habían comprendido que Faraón no era el Dios todopoderoso. Y habían hablado con Faraón diciendo: deja a los israelitas salir. ¿No ves que Egipto está siendo destruido totalmente por las plagas? La élite se resistía a entender que hay un todopoderoso. Dice el versículo 4: y añadió Mosé: así dice el Eterno, como a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono. Tiene que comenzar de arriba, la clase alta, hasta el primogénito de la esclava tras la piedra, y todo primogénito de los animales. La importancia de la primogenitura es una tradición muy antigua. Los hijos primogénitos eran como si fuera el patriarca. Cuando no estaba el patriarca, entonces los primogénitos, por derecho legal, cobraba importancia, tenía importancia. Y esa es la razón por qué nuestro Abacados permitió que murieran los primogénitos. Y dice ahora el siguiente versículo, versículo 7: pero contra cualquiera de los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Eterno hace distinción entre Egipto e Israel. Es decir, el pueblo habrá de permanecer completo. No habrá ningún pesar entre los hijos de Israel. Cada familia seguirá gozando de satisfacción, de una vida completa, viendo y escuchando las maravillas del Todopoderoso, ejecutando sus juicios entre los egipcios, excepto ellos. Pero también es un mensaje dirigido a los hijos de Israel para que recordaran, para que este principio sea una enseñanza generacional para el pueblo. Cuando pasasen generaciones, llegaran otras generaciones, se siguiera dando a conocer
cada uno de los principios de las señales, de las maravillas que nuestro Abacados había ejecutado en Egipto. Así que los hijos de Israel debían de contar señales y maravillas. Los egipcios debían de contar destrucción, plagas, por causa de la resistencia del rey Faraón. Así que para ambos había suficiente enseñanza, suficiente aprendizaje. Nuestro Abacados estaba dando entonces las instrucciones a su pueblo para que nunca olvidaran las maravillas. Así que tenemos entonces el versículo 7 registrando que ningún pesar habrá en medio del pueblo. Ahora dice el versículo 8: entonces bajarán a mí todos estos siervos tuyos y se postrarán ante mí diciendo: sal tú y todo el pueblo que sigue tus pasos. Después de esto partiré. Y con ardor de ira se retiró de la presencia de Faraón. El Eterno había dicho a Mosé: Faraón no os escuchará, a fin de que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Mosé y Aarón hicieron todos aquellos prodigios ante Faraón. Pero el Eterno había endurecido el corazón de Faraón y no dejaba salir de su país a los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? Que el Eterno había endurecido el corazón de Faraón. Se trata entre dos poderes. Faraón se resistía a reconocer al Todopoderoso, porque él también se consideraba como el Dios supremo de los egipcios. Esa es una de las razones. No quiere decir que el Eterno a propósito lo haya endurecido, sino la razón es que Faraón, reconociendo que él es Dios y que podía superar al Todopoderoso, esto lo hizo endurecer de una manera indirecta. El Abacados permitió que este personaje se resistiera, porque el Todopoderoso también hacía la aplicación de sus señales y maravillas. Entonces era una guerra entre el Todopoderoso y el Faraón. Ahora veamos lo que nos va a declarar el capítulo 12. Vayamos. Capítulo 12 dice: habló el Eterno a Mosé y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes es para vosotros principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. Muy bien, tal vez cuando leemos este versículo, lo que se nos viene en nuestra imaginación, en nuestro entendimiento, es de un calendario solar, y no se refiere a eso. Posiblemente cuando dice el primero de los meses del año, lo primero que imaginamos, enero. Esto precisamente porque desconocemos la raíz de la Escritura, del Todopoderoso, sobre todo la fecha del mes se refiere al calendario lunar, no es el calendario solar.
De manera que ahora el Eterno está dando una instrucción, un mandamiento, un mitzvot a los hijos de Israel. ¿Qué es el mandamiento? El versículo 2 dice, este mes, la palabra mes en realidad no es la palabra correcta. No hay una traducción correcta del hebreo al español con respecto a esta palabra. Solamente se usa para dar a conocer de una fecha, pero la palabra es Jodesh, quiere decir luna. En algunos lugares del mundo usan el término luna en lugar de decir mes. Se refieren entonces al satélite natural que tiene la Tierra, que acompaña a la Tierra y que también el Eterno fijó para que determinara el tiempo, las horas, los días. De manera que esta palabra mes entonces viene de la palabra hebrea Jodesh, que quiere decir luna. Es para vosotros principio de los meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. La palabra inicio del año o año nuevo se dice Rosh Hashanah, y cuando es luna nueva dice Rosh Jodesh. Muy bien. El siguiente versículo dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Recordemos que al principio del libro de Éxodo estábamos viendo cómo las familias de los hijos de Israel se multiplicaban. Habían rebasado al número de las familias de los egipcios. Y esto fue una de las razones por qué el faraón, que no conocía a José, determinó que las familias no crecieran, no se multiplicaran. Pero vemos que ni aún el trabajo forzado, ni aún con la vida extrema que el faraón aplicó contra los hijos de Israel sirvió para contrarrestar la multiplicación de los hijos de Israel. Al contrario, tenemos que las familias crecían, se multiplicaban. Entonces, en este momento, para la celebración, lo que el Eterno quería, dice, cada familia un cordero. Imaginémonos en los días, en el tiempo antiguo, entre los hijos de Israel. Cada familia, por lo menos tenía 6 hijos. De ahí tenían 7 hijos, 8 hijos, 9 hijos, 10 hijos. Así, los hijos de Israel en términos de 200 años habían crecido demasiado. Ahora, cuando entraron a la tierra de Egipto, no eran más que un número aproximadamente de 70 personas entre los 12 hijos de Israel. Pero cuando salen, después de haber permanecido 200 años, vamos a encontrar que es un número sumamente considerable de los hijos de Israel.
Así que seguimos entonces con el mandamiento del Eterno. Y si la familia es pequeña, dice, para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa, tome uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahora, sigue el versículo 6, dice, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes, de esta luna. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Recordemos que el tiempo del día hebreo se cuenta al atardecer de un día anterior. Así que tenemos entonces que ir observando todo esto. El principio entonces del Pesaj lo tenemos desde al atardecer, al inicio del día 14 hasta el finalizar. Todo ese tiempo se considera como el día de Pesaj. Y así encontramos en el libro de Levítico capítulo 23. El Eterno, a través de Mosé, especificó que el día 14 es Pesaj. Ahora seguimos el versículo 6 y dice, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Esta palabra es quitarle la vida. Y recordemos que la vida está en la sangre. La vida de los seres humanos, la vida de los animales, radica en la sangre. Inmolar quiere decir quitar el aliento, quitar la vida. Y esto es lo que el Eterno determinó para el cordero. Dice el versículo 7, luego tomarán de la sangre. La palabra tomar quiere decir sostener. Quiere decir recoger, pero no significa beber. Mucho se ha malentendido esta expresión. Entonces se dice que los hijos de Israel bebieron la sangre. Y no dice así la escritura, tomaron. Quiere decir que recogieron la sangre en un recipiente. Bueno, veamos lo que sigue diciendo. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las dos jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Lo que podemos ver aquí es el principio del ceder. Y quiero explicarles también esto. La palabra ceder significa orden de llevar a cabo una celebración. No es simplemente sentarse a la mesa y comer una porción de carne asada, sino llevar un seguimiento, llevar un orden de celebración. Esa es la palabra ceder, orden. El Eterno está dando entonces en detalle cómo debe celebrarse el Pesaj. ¿Cuál es el orden que debe llevar? La cena del Pesaj. Así que encontramos entonces que nuestro Abacados dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego.
¿Y qué más? Con panes sin levadura. ¿Y qué más? Con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo, ni hervido en agua. Ahora dice el versículo 10, no dejaréis nada de él para la mañana siguiente. Estamos viendo entonces un seguimiento, es decir, el ceder de la celebración del Pesaj. No se puede guardar para un desayuno recalentado. Solamente es para una noche. Y sigue diciendo, y lo que sobre de él en la mañana siguiente, lo quemaréis en el fuego. Esa es la regla entonces para la celebración de la fiesta del Pesaj. Ahora, el versículo 11 dice, y así habréis de comerlo ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Él es el Pesaj del Eterno. ¿Qué significa todo esto? Es una cena que van a comer deprisa, todos en pie. Era una cena que tenían que llevar a cabo a prisa, porque era el momento de la salida. Era el momento en que el Eterno habría de marcar el censor para que los egipcios en ese momento se dieran el lugar, el tiempo, para que los hijos de Israel salieran. No había tiempo que perder. Por eso el Eterno les dice que debían de estar preparados. Todas las cosas preparadas para salir. Así que esto es lo que el Eterno determinó. ¿Qué es Pesaj? El Pesaj es precisamente saltar. Las casas que estaban pintadas con la sangre del cordero, la muerte no tocaría ahí, porque la sangre representa una vida que se ha esfumado. Quiere decir que ha habido una muerte anticipada en esa casa, en ese hogar, la casa de los hijos de Israel. ¿Quién entonces había muerto con anticipación? ¿Un primogénito de los hijos de Israel? No, sino el cordero. La sangre del cordero representa entonces una vida anticipada que se esfumó de ese lugar. El Eterno dio provisión a los hijos de Israel, que el que tomaría lugar a las familias, a los primogénitos de los hijos de Israel, sería un cordero. No así en la casa de los egipcios. Por eso entonces, cuando la plaga de la muerte pasara en la casa de los egipcios, como los egipcios no llevaron a cabo esa celebración, entonces la muerte iba a tocar en ese hogar. Pasaría la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, y vería que todos los hogares estarían cubiertos por la sangre del cordero. Así que todas las familias de los hijos de Israel serían rescatados de la muerte. Esta es la diferencia entre el hogar de los egipcios y el hogar de los hijos de Israel. Pasar por alto. Esa es la palabra Pesaj.